Buenos días, la Chaux d'Yvès en Romanov. Mi nombre es Miguel Ángel Vargas, historiador del arte y director de escena, entre otras muchas cosas. Y para mí es un honor moderar esta mesa, que tiene un título bastante ambicioso: Estéticas de la resistencia, creación artística y cultura de paz. Creo que una de las cosas que sí nos llevaremos de este tipo de encuentros del Ministerio es que tenemos tareas para todo el año, porque no nos da tiempo a asumir todo el cuestionamiento. Y sobre todo, algo que sí he estado comprobando desde ayer a hoy, bueno, es el cuestionamiento continuo del lenguaje con el que denominamos muchas de las prácticas que hacemos. En este caso, pues, la creación artística, como nos recuerda el propio marco del encuentro, no es un gesto neutral, porque puede convertirse en una herramienta tanto de denuncia, de cuidado, de memoria o incluso de transformación. Y la cultura de la paz puede ser no solamente un horizonte abstracto, sino una práctica cotidiana, conflictiva y situada, que es algo como que parece que también se está repitiendo mucho, ¿no? Que es no solamente los marcos teóricos, sino en las praxis. La mesa que me rodea, hay una cosa que sí tengo que me han pedido que la anuncie, que una de las personas que iba a estar con nosotros, Asa Sati, desde Nairobi, no ha podido finalmente unirse y estamos esperando que quizás se una online, con lo cual pues estemos un poco expectantes a la sorpresa y esperemos que los que estemos aquí podamos rellenar el hueco insustituible de la compañera Asa. ¿A quiénes tenemos a mi izquierda y a mi derecha? Pues tenemos, en este lado, tenemos a Jimena Galán Dari y Maya Huracán, ¿ok?, que vienen en representación de la Bienal en Resistencia de Guatemala, que es un proyecto que ha nacido en 2019, si no estoy mal informado, como plataforma de pensamiento crítico y acción política desde el arte, que reúne a artistas, activistas y comunidades frente a contextos de violencia, corrupción y despojo en Centroamérica. Luego tenemos a mi derecha a Teresa Palop Torelló, que tiene más de 10 años de experiencia en cooperación al desarrollo en Colombia, Palestina, Kurdistán y Cuba. Ha sido directora de Palestina Batega. Batega. Muy bien, mi catalán va mejorando. Son constructores y aquí vienen, creo que para explicarnos, contarnos sobre el Festival Internacional de Artes Vives de la Asociación Catalana per la Pau de Barcelona y Girona. ¿Bien? Y más al extremo. Ok, gracias. Tenemos a Fernando Paniagua de Paz, historiador. Izquierdo, no derecho. Yo he dicho al extremo, no he dicho al extremo. Allí. Como decía, historiador y trabajador cultural, coordinador general de la Bienal Climática, Atelier ITD, excoordinador de comunidades en Manifiesta 15 Barcelona, fundador de No Callarem y del Festival Real 360, además de colaborador en CES. La Red de Economía Solidaria de Cataluña. Muy bien. Xarxa de Economía Solidaria. Ok, xarxa, claro, es verdad. ¿Ves? Porque me ponen CES. Y Espai en Blanc. Su trabajo articula prácticas culturales y activismo social, poniendo en diálogo comunidades, arte y política. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a darle tiempo a cada uno de los participantes para que puedan explicar qué es lo que hacen y luego pues intentaremos preguntarnos antes de abrir un turno de preguntas al público. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Empezamos entonces con Teresa? Pues sí, empezamos. Si los compañeros pueden poner el vídeo, pues así queríamos. Y luego el vídeo. No, el vídeo. ¿Vídeo? Solo el vídeo. Bueno,
Gracias por aquí, por el vídeo. Buenos días a todas y todos. Es realmente un placer poder estar aquí con todos los compañeras, los compañeros. Gracias a Cultura y Ciudadanía pues, para darnos esta oportunidad de explicar la experiencia del proyecto de INSER, del Festival Internacional d'Arts Vives, como una propuesta que conecta arte, memoria y cultura de paz en contextos de conflicto. Bueno, deciros, este proyecto está impulsado, organizado por la Asociación Catalana por la Paz, que somos una ONG que lleva unos 35 años de existencia, trabajando alrededor de unos 15 países en proyectos de cooperación al desarrollo y acción humanitaria. Todos estos años de experiencia nos han dado para acumular conocimientos, experiencia y capacidad analítica que nos ayudan en esta acción exterior cuando estamos en proyectos trabajando en cooperación al desarrollo y acción humanitaria. Pero a lo largo de todos estos años, ¿no? Vemos y analizamos y entendemos que tenemos que ir más allá de la acción exterior, ¿no? Veíamos como entidad no solo trabajar en el exterior, en cooperación, pero también aquí, en nuestro propio territorio, ¿no? Encontrando pues, nuevas formas de construcción de ciudadanía crítica. Uno de los elementos objetivos que llevamos a cabo en todo lo que es la educación para la justicia global que encarnamos aquí desde la ACP. Entendiendo estas nuevas formas de extender la solidaridad entre los pueblos, que es al fin y al cabo pues, el sentir de nosotros como entidad, ¿no? Como entidad, estos son los propósitos, ¿no? Extender la solidaridad pues, entre diferentes territorios y entre los pueblos. Y como se ha ido diciendo, ¿no? en todas estas jornadas, ¿no? El arte y la cultura han sido históricamente uno de los mecanismos más poderosos para encontrar reunir los pueblos entendiéndolo como solidaridad, ¿no? Y esto siendo como uno de los propósitos y la otra de las necesidades, ¿no? Que también veíamos en toda esta transformación crítica de la sociedad, también entendemos que faltan nuevos liderazgos jóvenes para llegar a esta transformación de la sociedad. A partir de aquí, entendiendo este poder de la cultura, entendemos que la cultura y todo el entramado cultural, en este caso aquí el catalán, que es el que trabajamos propiamente desde la ACP, entendemos que tiene el poder para hacer de altavoz, para denunciar, para sensibilizar y para ir más allá. Entonces, parte de los proyectos que hemos ido encarnando han sido trabajar con el entramado cultural catalán que se ha unido a los proyectos para tener un discurso de derechos humanos, un discurso de conocimiento más real, más acercado, por ejemplo, a los países que hemos venido trabajando, como en Colombia, en Palestina, en el Kurdistán. A partir de aquí hemos retomado formación, experiencias de intercambio con otros países para poder entender qué está pasando realmente en todos estos conflictos y a la vez, después, a través del arte, a los mismos artistas, poder expresar y denunciar, tener un conocimiento base para, a través de sus obras, de sus proyectos artísticos, poder expresarlo, ¿no? Y con este propósito iniciamos desde el 2017, que invitamos a un pianista refugiado palestino sirio, y desde aquí empezamos a entramar toda una xarxa, una red de asociaciones del entramado cultural catalán. Conjuntamente lo iniciamos con Palestina, pues es uno de los países prioritarios desde la ACP que venimos trabajando. Y ahí empezamos todo un trabajo con la xarxa d'Arts Escèniques Palestina, la Palestinian Performing Arts Network, donde hemos estado en colaboración con 4 entidades culturales palestinas, Al-Kamanjati, la principal escuela de música, The Freedom Theater, otro de los centros de resistencia cultural que están en el campo de personas refugiadas de Jenin, asimismo con la Palestinian Circus School y la Popular Arts Center, que es el principal centro de danza a nivel de Cisjordania. Y nuestro propósito aquí es, como ACP, poder establecer puentes
entre las entidades culturales, en este caso palestinas, como estaba contando, y las catalanas. Entonces, unimos a lo que son los artistas catalanes con los artistas palestinos. Y hemos tramado toda esta red, como por ejemplo en el nivel musical, pues con el SMUC, la Escuela Superior de Música de Cataluña, o el Taller de Músics, también con otras escuelas de teatro, pues la Escola Escènic de Granollers, la Escola d'Arts Escèniques de Manresa, otros conservatorios de música y demás, y después también con diferentes SBARTs, que son los grupos de danza tradicional catalana aquí, ¿no? Con esta idea que estaba comentando, ¿no? De poder unir todas estas fuerzas con el propósito de denunciar todas las situaciones de conflicto y todas las situaciones en las que nos vamos viendo. Y cuando teníamos todas estas propuestas escénicas de arte, de música, conciertos, cine y danza, propuestas, pues sacamos la iniciativa del Festival Insert como plataforma para poder visibilizar todos estos países en conflicto y visibilizar la potencia, la fuerza del arte que están trabajando pues, en Palestina, en el Kurdistán, en Colombia. El Festival Insert es un festival de procesos, ¿no? El momento del espectáculo es el momento ahí final que lo muestras, pero ha sido todo este trabajo que han hecho conjuntamente todos los artistas, estos encuentros en los que se han retroalimentado unos a otros y todas estas propuestas de danza, de teatro que se han ido creando. Como decía, ¿no? El festival es un altavoz para los mismos artistas para explicar sus experiencias de vida. Son voces activas de resistencia frente a la represión y las vulneraciones de derechos humanos. Y creemos, estos proyectos los llevamos ya más de 10 años, ¿no? Pero ahora estamos realmente en un momento a nivel global súper convulso, deshumanizante, y es el momento de las artes, de todas estas propuestas que tenemos, de sacarlas, de moverlas y que sean los artistas que están rompiendo el silencio y moviéndose en todo esto, ¿no? Entonces, esto es como una de las principales motivos, ¿no? Estas acciones de solidaridad internacional entre unos de ellos. Y para acabar la presentación, no sé si me estoy pasando, quería apuntar también, ¿no? La importancia pues, en el Festival Insert que le hemos dado, ¿no? Pues está protagonizado en la amplia mayoría por mujeres, por artistas, músicos, directoras de centros culturales, directoras de equipamientos, periodistas, investigadoras, mujeres que resisten, que crean y que inspiran en escenarios, en algunos casos, adversos tanto a nivel local como internacional. De estas 100 artistas, un 50% han sido mujeres y no ha sido casual, ¿no? Entendemos las mujeres que sufren esta doble victimización. Perdón. Lleve agua. Doble victimización tanto como mujeres como artistas, a veces triple como personas también refugiadas. Entonces, es uno de los también propósitos ahí que tenemos. Y dejar ya la palabra para los otros compañeros. Antes de pasar a las compañeras, tenía yo como una duda más que nada para que poder compartir con el público cómo es el funcionamiento de Insert. Insert es digamos como yo estoy viéndolo, pues si lo he entendido bien, si no tú me corriges, digamos como que estáis en la mediación, en la intermediación entre diferentes artistas, pero aunque, como bien has dicho, la parte más visible son los conciertos o los proyectos físicos, estos proyectos ocurren aquí, ¿no? En Cataluña. Sí, parte de los proyectos se inician uno de los directores, por ejemplo, el director de Freedom Theater, viene a... Perdón. No te preocupes. Si quieres continuar. Eso. Bebe agüita porque es lo que pasa. No pasa nada. ¿Estás bien ahora? Bien. Venga. Compañera, ¿estamos al lío? Venga. Super. Os dejo con... Solo no sé si podríamos poner la presentación, por favor. Producción, presentación. Ay, aquí tenéis. Ok, Aquí, pero creo que igual lo tienen que poner ellos, pero... ¿Sí? Ok.
Entonces, mucho gusto. Mi nombre es Jimena Galán, ella es Maya Huracán. Vamos a hablar en nombre de la Bienal en Resistencia. La Bienal en Resistencia es un encuentro de personas, sucede cada 2 años en Guatemala, no necesariamente únicamente en la ciudad, sino a partir de cada propuesta de Les Artistes. Es un encuentro de personas que asumen la corresponsabilidad de ser parte de una comunidad y habitar un territorio. Eso quiere decir que utilizan el arte como una estrategia de transformación social para la recuperación del tejido. Hablamos de que estas resistencias son constantes y son atemporales. Eso quiere decir que los artistas que participan, los activistas que participan, no solo resisten al momento que sucede una bienal, sino que son luchas históricas, que suceden fuera y dentro de este marco y que siempre se actúan desde el espacio público, porque se entiende que son sentires colectivos. Bueno, producción al video, por favor. A veces cuando hacemos arte, y no sé si a ustedes les ha pasado, sentimos que no hacemos suficiente para las resistencias. Pero cuando la batalla es tan grande y el arte es lo único que tenés, se convierte en una bomba de creatividad y deseo y lucha para ponerlo en las calles. Y entonces llevamos 3 ediciones de la Bienal en Resistencia. La que les vamos a contar ahorita es la 3.5 en la Bienal, que ahorita lo podemos hablar libremente, pero es la Bienal en que el gobierno decidió que éramos, ¿qué podría decir eso? Violentos. Violentos, ajá. Criminales. Criminales, terroristas del Estado, Eso sí. Así nos llamaron. Y entonces, esta Bienal, lo que sucedía en Guatemala, tienen un momento para hablar de Guatemala. Somos un país que vivió un genocidio. Nosotras somos tercera, segunda generación. Los artistas antes de nosotros fueron asesinados y violentados. Pero en esta tercera edición, Guatemala estaba pasando por una posible dictadura, ¿verdad? Se iban a robar las elecciones, nos íbamos a quedar sin el presidente democrático por el que habíamos votado. Y entonces los pueblos originarios, los 48 cantones, que no solo estaban en defensa ahorita, que siempre se han mantenido en permanente defensa, dijeron, pues vamos a hacer un paro nacional. Y los invitamos a toda la población a hacer un paro nacional. Y las imágenes que están viendo ahorita es cómo la Bienal pasa en octubre y decide, no vamos a hacer nuestra agenda, nos vamos a unir al paro. Y entonces, ¿cuál era la manera? Avisarle a todos los artistas que íbamos a unirnos al paro, que todos los proyectos internacionales no podían venir, pero que nos podían mandar sus proyectos para poderlos activar en los diferentes paros que estaban en Guatemala. Entonces, empezamos con un proyecto que se llamaba Cumbiemos el Sistema. Y Cumbiemos el Sistema era precisamente la inauguración de la Bienal en Resistencia. Así que pusimos un DJ, que es el Vampiro Sabanero, en un pick-up, y entonces con cumbia, obviamente, y muchas bicicletas lo acompañaron en la parte de atrás, bailando y todo, hasta llegar al Ministerio Público, donde estaba la mayor concentración de manifestaciones. Y ahí fue nuestra fiesta, y ahí fue nuestra revolución, porque una revolución sin fiesta no es una revolución concreta. Y entonces muchos de los artistas, muchas de las notas que salían en la prensa es los paros son violentos, la gente está violentando. Y Wilmer Patzán lo que hace aquí dice, no, en mi comunidad solo se siembran flores. Si creen que eso es violencia, entonces hagamos un paro de flores. Y eso hicieron en San Juan Zacatepeques. Después Rogelio Zárate nos compartió su barricada anticolonial, que él es un artista de México y era una barricada hecha de cartón que la repartimos concretamente, libremente desde la Bienal en Resistencia, y todos estos paros los vimos. Todas estas barricadas las vimos en cada uno de los paros de Guatemala, y después habían como niños cargándola y pintándola. El Circo Peronia, que hacía circo, fuego, música. Entonces una de las cosas, están prendiendo fuego cosas, decían, para mandar a los antimotines, y nosotros, sí, claro, hay un festival de fuego, hay artistas que trabajan el fuego. Entonces era como contrarrestar la narrativa. En eso el gobierno decidió que empezaría a perseguirnos, tuvimos que parar. Fue un periodo oscuro, la resistencia también es así,
ahí necesita tiempos de pausa, necesita tiempos para descansar. Nosotros creemos en una resistencia que es consciente con nuestros cuerpos. Algunos tuvimos que salir, pero regresamos. Y regresamos pensando que la memoria se cuida como una casa. Y habitamos una antigua base militar. Una antigua base militar que antes había sido un espacio de tortura, pero que es recuperado por artistas y lo convierten en un museo de la memoria. Entonces, la Bienal en Resistencia terminó hasta el 2024 en este momento, donde decimos, ¿es necesario hacer una pieza artista? Y los artistas dijeron, no, para nosotros el objeto nunca ha sido importante, siempre ha sido importante el acontecimiento. Y muchos de los artistas cambiaron sus procesos porque ya nos reunimos, fue la primera vez que nos reunimos, que contamos qué era lo que había pasado. Ustedes saben que cuando alguien sale de un territorio que está siendo vulnerado, no le puede contar a todos sus compañeros porque los vulnera de esa manera también. Entonces, salimos como muy escondidos y aquí nos volvemos a reunir. Y algunos de los proyectos cambiaron a procesos de sanación. Algunos de los proyectos cambiaron a vamos a hacer un caldo, a comer, a disfrutar. Hubieron muchas lágrimas. Hubieron muchos espacios y yo creo que lo que nos daba la conciencia de todo es que muchas veces pensamos que no íbamos a regresar a estar con nuestros compañeros. Y vernos ahí en el gozo, en la alegría, en la tristeza, también fue algo muy importante para reconocer que el arte para nosotros no es esta cosa maravillosa solo que se habla en los museos. Claro que tenemos y podemos y somos parte del museo porque las resistencias pasan ahí, pero el arte para nosotras era un espacio de convivencia, de resistencia estructural y coyuntural. Y entonces la Bienal en Resistencia no solo trabaja con artistas, trabaja con activistas, trabaja con personas que tienen el deseo de conservar la dignidad humana. Este espacio fue muy interesante porque al final de todas las conversaciones decidimos reunirnos, decidimos que todos los artistas que habían estado en paros llegan, entonces llega Wilmer Patzán con la barricada de flores, llega Jeff Kanchikan con Tejamos Futuro y llenamos el Parque Intercultural, que es la antigua base militar, de las energías vitales, que es lo que creemos que es la Bienal en Resistencia. ¡Wow! Gracias, Jimena y Maya. La verdad que es muy interesante y además conecta con lo que planteaba al principio del cuestionamiento de las categorías que usamos, ¿no? Claro, has abierto la veda y creo que mucha gente en este seminario también así lo recibe. De la estética, el arte, la cosmovisión se nos quedan pequeños como categorías que empaquetan y simplifican toda una miríada de experiencias que no se resumen solamente a lo que se ve. Así que muy bien, gracias. Continuaremos luego. Fernando. ¿Me pasáis el mandito? ¿Cómo estás, Teresa? ¿Estás mejor? Ahí. Ahí, por decir también. Ayer una amiga me dijo que le pidieron una cosa curiosa al empezar su presentación en otro lugar, que es que se describiera a sí misma por si había alguna persona invidente en el público. Y ella, que es muy graciosa, dijo que como yo, ¿no? Yo soy una persona normal, voy vestido normal, o sea que no hay nada destacable. Lo único es que llevo un pin con una sandía aquí y que el que no sepa qué significa busque genocidio en internet y seguramente entenderá qué significa el pin. Gracias, Fernando. Así que nada, muchísimas gracias por compartir una experiencia tan bonita y tan inspiradora y también a Teresa. Yo vengo a presentaros la experiencia de No Callarem. Como el título de la charla es Estéticas de Resistencia, había pensado empezar con una cita de un profesor de estética de la Universidad de Barcelona, Valverde, que en el año 62, cuando la dictadura expulsa a Agustín García Calvo y a Tierno Galván de la Universidad de Madrid por solidarizarse con el Sindicato Democrático de Estudiantes, es el único profesor de toda la Universidad Española que decide abandonar su cátedra e irse al exilio. La frase que él utilizó para irse es: no hay estética sin ética, así que apaga y vámonos. Entonces, perdonar que no hable mucho de estética, creo que vamos a hablar mucho más de cuestiones éticas en esta charla y quizás es el giro que necesita el título para aterrizarnos. Yo os quiero explicar rápidamente la historia de No Callarem. Me voy a poner el tempo porque tengo tendencia a extenderme. Como veis, No Callarem, Residencias Artísticas, Barcelona Artistas en Risc,
Es una entidad que nació en el año 2007. No sé si esto avanza o no avanza. Sí. Al final voy a decir muchas cosas que no están en la... vale. Aunque nace en el año 2019, en aquel momento, realmente fue un poquito antes. En el año 2007 empiezan los juicios, las acusaciones contra 2 raperos, Pablo Hasél, después Valtonyc, y un grupo que se llamaba La Insurgencia, que eran 12 o 13 chavales de todo el Estado español. Un grupete de gente que nos movíamos en el mundo de la cultura o que trabajábamos en espacios culturales, incluso músicos y muchos artistas, sentimos un golpe de rabia, ¿no? Sentimos lo que pasa cuando la ética se te remueve, un dolor de barriga muy fuerte, y provocamos una reunión en Barcelona para ver qué hacíamos, ¿no? De esa reunión en la que nos juntamos 50 o 60 personas, sale la idea de montar un gran acto, es lo que sabemos hacer, no sabemos hacer otra cosa, entonces montamos un concierto en Badalona, en el Parque de Gran Sol, que esto fue en 2017, un concierto que se levanta de forma voluntaria y donde actúan todo el espectro de músicas. En aquel momento hacíamos una broma que decíamos que la Unidad Popular era el espacio entre Mishima y Cthulhu. Mishima es un grupo de pop catalán, no sé si lo conocéis, pero bastante famoso y que hace una música muy suavecita, muy comercial de alguna forma, y Cthulhu era un grupo de heavy metal de Badalona precisamente, y en todo ese espectro el arte se expresó en solidaridad con Pablo Hasél y con Valtonyc, y 5.000 personas en el Parque Gran Sol de Badalona santo y culparon leyendo los tweets y las letras de las canciones que habían provocado las acusaciones y la petición de cárcel por exaltación del terrorismo y por injurias a la corona, que eran las acusaciones que tenían. Esa solidaridad con nuestros artistas locales continúa, y 2 años más tarde, cuando ya se quiere hacer efectiva la pena de prisión contra Valtonyc, montamos otro sarao todavía más grande, éramos más gente. Hay una declaración del Ayuntamiento de Barcelona, de todos los grupos parlamentarios, de la izquierda y de la derecha, en contra del empresonamiento de Valtonyc, y nos dejan la prisión modelo, que se había vaciado un poquito antes, y en torno a la modelo montamos 3 escenarios y durante un domingo movilizamos unas 15.000 personas en un festivalón descomunal, con programas de radio, charlas, debates, música, etc. Tanto el evento de la modelo como el evento de Gran Sol tienen 2 funciones, ¿no? Tienen la función de visibilizar, de cuidar, los artistas están allí, se sienten apoyados, de repente dicen, pero ¿quiénes sois? ¿No? Pablo Valtonyc venía de Mallorca y decía, no os conozco de nada y mira qué habéis montado, ¿no? Se fundían los de la Insurgencia igual, fue muy bonito, la verdad. Pero también no somos tontos, sabíamos que teníamos por delante un proceso judicial, que teníamos por delante una represión que iba creciendo y que teníamos que armarnos económicamente para ayudarles. Entonces, el concierto de Gran Sol se hace un crowdfunding que prácticamente llega para pagar los gastos del concierto, pero del concierto de la modelo, como gestionamos las barras y vienen 15.000 personas, nos juntamos con una caja de zapatos llena de bastante dinero. Dinero que se tenía que emplear en apoyar a los artistas. Entonces, con ese dinero, evidentemente, en un primer momento les apoyamos para que puedan continuar viviendo, para pagar costes judiciales, etc. Y todo va avanzando. Un año después, ya estamos en el año 20 prácticamente, en este lugar hacemos una presentación de un documental en el contexto de un festival que organizaba yo con otros amigos, que se llama el Festival de Cine Creative Commons de Barcelona, y en la mesa invitamos a Artists at Risk. Y Artists at Risk es esta entidad internacional que se dedica a la acogida de artistas en peligro. Queríamos enseñar al mundo que el emperador estaba desnudo, ¿no? Que nuestros artistas se tenían que exiliar y nosotros queríamos acoger a artistas perseguidos, y cómo era esta contradicción de un sistema capaz de expulsar a los suyos y de acoger supuestamente a los otros, ¿no? Ese día tuvimos una agenda muy potente. Estábamos en el contexto del procés, había una represión muy fuerte en Cataluña y nos llegan a invitar al Parlamento, al presidente del Parlamento de Cataluña, nos invita a formar parte de un frente amplio contra la represión. Nosotros asistimos hasta la reunión, invitamos a Ivor y Marita, los fundadores de Artists at Risk, y evidentemente le planteamos al presidente del Parlamento que sí, que queremos formar parte de ese frente amplio contra la represión, pero que por favor incluyan también a Pablo Hasél en ese frente amplio, a Valtonyc en ese frente amplio, y le ponemos también encima un informe de Iridia y de Novak,
de 70, 80 casos de represión política en Cataluña, ¿no? Y decimos, y por favor incluir también estos 70, 80 casos, y además les damos las condenas que se hicieron al final del 15M de la gente que rodeó el Parlamento de Cataluña, en los cuales la Generalitat de Cataluña seguía siendo acusación popular y les pedían 3 años de cárcel. Y le decimos, si incluís a todos estos, nosotros nos sumamos al Frente Amplio contra la represión. La cara del presidente del Parlamento en ese momento se convirtió en un ictus bastante rígido, nos dimos la mano y salimos de la reunión. Pero ¿qué pasó? Que con Artistas RIS, viendo el trabajo que hacíamos, surgió un enamoramiento, ¿no? Realmente nos entendimos mucho a nivel humano, personal, y ese día salimos de Barcelona a altas horas de la madrugada con el convencimiento de que queríamos hacer una residencia estable de artistas perseguidos en Barcelona. Nuestros artistas se fueron tristemente colocando, ¿no? Valtònyc se fue al exilio a Waterloo, acompañado y abrazado un poco por el entorno de Puigdemont. Pablo Hasél continuó con una línea muy dura de no negociación y lleva ahora más de 4 años en la cárcel, va a cumplir una condena íntegra de 6 años en la cárcel. Se me pone la piel de gallina solo de escucharlo, me sigue doliendo la barriga como el primer día que alguien por cantar y por expresar libremente su opinión y por decir 4 verdades tenga que cumplir 6 años de condena de cárcel. Es algo que no debería pasar y que está pasando. Y bueno, tardamos un poquito, el dinero se iba gastando, pero llegó un momento que en esa caja quedaba dinero todavía. Entonces decidimos hacer una primera acogida y ya con Artistas RIS nos propusieron una artista de Kenia, una cantante, rapera, lesbiana, que era la primera lesbiana que abiertamente reconocía su condición en Kenia, Gramo Suspect, y esa primera acogida la hicimos con nuestros fondos, no sin ayuda de nadie, en el Convent Puncero, en Berga, y con un grupo informal de gente que realmente lo que queríamos era pues, seguir mostrando que el emperador estaba desnudo, ¿no? que podíamos acoger mientras nuestros artistas se exiliaban, y bueno, que íbamos con mucha inocencia también confrontando las dificultades de visados, acompañamiento psicosocial, necesidades económicas, materiales, todo lo que implica trabajar con personas, que no es mover cosas, no es mover vidas y acompañarlas. Entonces, nos sumamos al modelo que usaba Artistas RIS. Los modelos de acogida que hacemos tienen que ver con que el artista pueda continuar desarrollando su carrera, por eso no trabajamos con el Estatuto del Refugiado, intentamos hacer contratos de trabajo, intentamos dignificar a la persona que viene no solo como un ser humano en peligro, sino también como un creador en peligro, y lo que más peligra es su creación, su arte, y confrontamos unas dificultades enormes que evidentemente tienen que ver con una de las leyes más injustas que hay en este país, que es la ley de extranjería, ¿no? Una ley de extranjería que se ha modificado, que ha abierto algunos agujeritos, que ahora se quieren cargar todos los pequeños agujeritos que han abierto porque les duele mucho y está muy de relieve, pero en la cual hemos conseguido encontrar huecos, ¿no? El hueco más fácil es el visado de turismo de 3 meses, pero nos dimos cuenta muy rápido que esos 3 meses no eran suficientes para establecer el vínculo que nos gusta establecer a nosotros, que es mucho más humano y personal. Aprobamos internamente hacer residencias mínimo de 6 meses y no nos dimos cuenta de que nos complicábamos la vida de una forma enorme, porque para que alguien venga 6 meses a este país tienes que conseguir un permiso de trabajo. Entonces, lo que hicimos fue, curiosamente, encontrar una unidad que se llama la Unidad de Grandes Empresas, que está pensada para el sector audiovisual, principalmente para los grandes rodajes de cine y de publicidad, y que permite a perfiles muy altos, ya sea de investigación o de creación, y muy dirigido o a la universidad o a las grandes empresas, ofreciendo un contrato de trabajo, traerte a la persona 6 meses de forma legal. Y pese a ser una asociación sin ánimo de lucro, la asociación detrás de esto es Panorama 180, es una pequeña entidad cultural que no tiene ni mucho menos la consideración de gran empresa. Curiosamente hemos conseguido por primera vez ahora, hace 3 semanas, que lleguen los residentes de este año, llevamos trabajando desde enero en que lleguen, y hemos conseguido que esta unidad les dé permiso de trabajo y de residencia durante 6 meses, nosotros tenemos que darles un contrato de trabajo durante 6 meses. Ayer hablábamos de cosas tan absurdas como que tendrán que fichar durante 6 meses porque tenemos que tener control horario según la ley laboral española, absurdidades del sistema. Pero bueno, es verdad que nuestra experiencia se ha ido consolidando, aquí hablo un poco de Artistas RIS Global,
y que ahora quería ir un poco a la red, ¿no? Hemos conseguido una red de instituciones que nos apoyan. El dinerito ese que había en la caja de zapatos se fue acabando y, por suerte, fuimos entrando en el circuito de subvenciones públicas, financiación, aunque somos una cosa muy rara y, ya cabo, estamos entre medio de la cultura y los derechos humanos. Entonces, en las subvenciones de cultura dicen esto no es lo nuestro, ¿no? Os gastéis dinero en traer gente de otros países, y en derechos humanos, migraciones, pues también se le hace una cosa rara, porque están muy acostumbrados a trabajar en el refugio y en el asilo, intentan tener impacto con grupos grandes de población y nosotros somos súper quirúrgicos, cogemos 3 personas al año, es para lo que nos da. Ahora mismo tenemos a Marwa y a Osama. Marwa es una escritora palestina, que yo creo que iban a venir, no sé si están por aquí, no han venido todavía. Marwa y Osama estaban en Egipto, Osama es de Sudán, pintor, artes visuales, y Marwa es una escritora, y si todo va bien, en noviembre llegará también la Masa Moebani, una escritora iraní, y su marido. Y bueno, yo lo que quería compartir es un poco eso. Hay 1000 cosas, habéis visto que hay mucho texto, explicamos toda la red de alianzas, trabajamos en red. Todo esto no sería posible sin la entidad global, sin que Artist at Risk, que tiene un formulario siempre abierto y que ahora además está abriendo otra línea que es Ecologist at Risk, ecologistas en riesgo, conscientes de que nuestra cultura o las culturas en resistencia ahora mismo afrontan también el reto ecológico de una forma muy clara. Y nosotros simplemente acogemos. Ellos hacen el filtro, ellos tienen el formulario, hacen la evaluación del riesgo, nos proponen un listado de personas y ya es dificilísimo decir o decidir quién de esas personas queremos acoger. Porque, claro, es una persona y parece que no tiene impacto, pero para nosotros poder acoger una persona de Gaza en este contexto pues es importantísimo, aunque nos gustaría acoger a las millones de personas que están sufriendo el genocidio y la represión. Y ya está. Luego, si queréis preguntar, y seguimos y podemos ampliar. Aquí veis un poquito más lo que hacemos y los aliados. Muchas gracias, Fernando. Vamos a dar un aplauso, ¿no? Hay un verso de un poema de Elio Fernández Gacé, que ayer tuvo un diálogo con Iván Periani y con Paula, que dice: para que algo cambie, debe cambiar todo. Y lo que he ido aprendiendo con vuestras propuestas es que, claro, estáis en medio de la creación, la gestión, la acción, el compromiso, ¿no? Y por eso también es como que tenía esta duda de cómo es vuestra relación con las instituciones públicas, que en cierta manera ya más o menos las había apuntado, ¿no? Pero la pregunta tenía que ver porque, a fin de cuentas, también es un cuestionamiento de la propia categoría estética, ¿no? No me gustaría empezar con la parte de las preguntas sin mencionar al menos, que aunque no está aquí la compañera Atza, pero para que sepamos qué es lo que ella venía a presentar y por si alguien tiene interés en buscarla, así me parecerá de justicia recordarla. Atza Sati, que es una estratega creativa, curadora y productora nacida y residente en Nairobi, Kenia. Es cofundadora del African Art in Venice Forum y de The Station. Sus proyectos buscan desmantelar barreras a través del arte, la narración y las economías creativas, construyendo puentes entre África y la escena internacional. Y es una pena que no podamos tener su testimonio, pero fuerzas mayores le han impedido estar aquí con nosotros. Yo he planteado un par de preguntas que creo que, en cierta manera, ya las han respondido cada uno de vosotros en vuestras intervenciones, pero me parecerá interesante como que en estos minutos que tenemos podamos hacer el esfuerzo no diría definir, pero por lo menos dejar claro vuestra posición con respecto al entitulado de esta mesa, que es aquello de la estética de la resistencia, ¿no? Desde vuestras prácticas, ¿cómo entendéis esta idea y cómo dialoga con vuestros trabajos? Si es que... Es decir, Fernando ya lo ha dejado claro con esa cita maravillosa de Valverde del 62, no hay estética sin ética, así que apaga y vámonos, eso me ha encantado. Y luego, aquí las compañeras también habéis hablado bueno, habéis hablado de arte como estrategia, pero a fin de cuentas también está dentro, entiendo, del cómputo de la estética. Pero me gustaría que por lo menos pudiéramos, a partir de este empaquetado en el que nos han puesto, si os encontráis cómodos con esta categoría de estética de la resistencia, o podríamos imaginar otra categoría, o si la usamos eventualmente.
como queráis. Si la tos me lo permite, quería hacer en este título quería hacer una cita de Iman Hammouri, que ella es la directora del Popular Arts Center en Palestina y la presidenta de la Palestinian Performing Arts Network. Ella ha estado aquí varias veces y hago el spoiler también, que estará el martes 30 aquí en el CCCB con una charla, una conferencia sobre la cultura y el genocidio. Iman siempre dice that we don't do art for the art's sake, no hacemos el arte por el arte. Y el objetivo que tienen no es la excelencia artística. Si vivieran en un país libre, pues así sería, ¿no? Para ellas, evidentemente, el arte es una herramienta para preservar la identidad palestina y para expresar el sufrimiento de la gente, ¿no? Entonces, esto es el arte va más allá en este sentido cuando estás trabajando en un país en conflicto, ¿no? El arte se vuelve un instrumento político en ese sentido y ahí quería apuntalarlo. Por aquí. Sí, tuvimos una discusión justo de, ay, ¿por qué nos metieron en ese panel, el arte y estética? Es como ya nos estaban condicionando a nombrarnos, pero me alegra mucho escucharte. Pero bien, adelante, adelante. Porque creo que lo pensamos, creo que como lo podemos definir, Lorena Cabnal, una pensadora maya, dice, hay que crear palabras que estén a la altura de nuestras opresiones. Nosotros lo vivimos, hay que crear palabras que estén a la altura de nuestras necesidades y sueños. Y creo que para nosotras es muy importante crear nuestro propio lenguaje, crear nuestras propias visiones, crear nuestros propios contextos. Y, por ejemplo, arte y resistencia es como a veces nos llaman en el museo, y lo que nosotros hemos aprendido a decir es, bueno, el museo tiene sus categorías, pero nosotros tenemos el episteme. Si nosotros, ellos no llenan, les encanta hacer categorías y la institución le encanta categorizar, pero nosotras sabemos bien cómo nos llamamos. Creo que con palabras que nos hemos inventado también es visiones burbujocentristas, que es cuando se quedan en el centro de una visión y cuando el curador de arte cree que sabe todo. No, nunca, si un curador les dice eso, duden, huyan. Pero otra palabra que nos inventamos también es la curaduría comunitaria, que no se entiende como una curaduría colectiva, como que eso es que vamos a un objetivo en común y todos lo vamos a lograr, así como cuando el jefe dice, tenemos que lograr las horas y terminamos, no, esa no es nuestra visión. La curaduría comunitaria se piensa más como vecinos, con lo humano y lo no humano. Por ejemplo, si el río está a la par de nosotros, es nuestro vecino, lo cuidamos, lo mantenemos. Si alguien pone una presa, está teniendo prisionero al vecino. Lo mismo con la Bienal en Resistencia, todos tenemos diferentes visiones, pero la búsqueda es la dignidad humana. Y eso creo que es la curaduría comunitaria. Tanto como contadores, como productores, editores, activistas se sientan a elegir qué tendría que pensar una Bienal en Resistencia. Después la contadora dice, eso no nos va a alcanzar. Y el productor dice, sí lo puedo lograr, pero ¿qué dice la contadora? ¿Verdad? Y el activista dice, eso acerca de dinero, y hay peleas como siempre interesantes, pero es una dinámica que reconocemos. Y creo que el arte en resistencia creo que es algo más que nos acopla, ¿verdad? Y que puede venir de artistas o no artistas, puede venir de la calle o de centros de arte, puede venir de poetas, de poemas, de conversaciones. Creo que Josué Alvarado, que es el productor de la Bienal en Resistencia, nos decía algo que reflexionábamos mucho y decía, es que a veces nos estamos enseñando sin estar enseñando. Y creo que ustedes dan clases sin estar enseñando y lo mismo él con nosotros, ¿verdad? Entonces creo que son procesos no estandarizados de educación, digamos, ¿verdad? Que es de comunitarios.
y que a veces solo entendemos verbalmente. Hemos hecho un gran esfuerzo para escribirlo, para cuando nos digan, ustedes son esto, no, aquí hay un ensayo, puedes leerlo y después como traerlo. Entonces creo que son esfuerzos colectivos de escribir, para que en el futuro no digan que no existimos. Y entonces creo que así es como nosotros podemos, y claro que a veces jugamos en la cancha de las estéticas de la resistencia, pero nombramos también nuestra propia visión, ¿verdad? Tan importante es crear espacios nuevos como tomar los que ya existen con nuestras voces y nuestras palabras. Muy bien. Claro, en mi caso, por ejemplo, yo tengo problemas con la palabra incluso de curaduría, ¿no? Es decir, curador, ¿qué cura? Si no cura realmente, o incluso cuando en español hablamos de comisario, es como, hostias, no sé cuál es peor, ¿no? O sea, estamos todos ahí como en esta idea de, vale, son las categorías que están y las usamos porque nos sirven, pero el objetivo es otro, ¿no? Fernando, ¿tú? Bueno, yo me salí un poco de lo de la estética con esta cinta de Valverde, estaba pensando ahora qué podía decir. Quizás contar yendo un poquito para atrás también, o sea, No Callarem ahora se dedica a las acogidas principalmente y es verdad que el acompañamiento a los artistas de aquí ha quedado un poco de lado, aunque se hizo un documental sobre Valtònyc y Pablo Hasél que se estrenó hace un par de años y que ha tenido mucho recorrido, pero una cuestión estética que nos funcionó muy bien en un principio fue que hicimos una campaña de cartelería y de imagen gráfica muy potente que provocó que surgieran grupos de No Callarem en un montón de ciudades del Estado y de Cataluña y que usaran nuestra estética, con los cuales no teníamos ningún contacto. O sea, la gente adoptó el nombre con una identidad colectiva, una herramienta muy potente, que permite parecer que estás en muchos sitios y que eres muy fuerte, cuando realmente el funcionamiento era completamente autónomo y descentralizado. Claro. Eso lo permitió una estética muy trabajada y eso lo permitió que la gente le gustaba tanto la imagen que la usaba. Entonces, de repente empezamos a ver que salían conciertos en Granollers, en Madrid, en Valencia, no sé qué tal, y alucinábamos, ¿no? De estas explosiones que dices, wow, nos ha desbordado, ¿no? Y qué feliz desborde, qué bien que hay gente que lo ha tomado, nuestra herramienta, y la está usando. Y simplemente fue tan fácil como que pusimos los repositorios de imagen gráfica, cartelería y tal en blanco en la web para que todo el mundo se los pudiera descargar y usar. Ese es un uso interesante de la estética para la resistencia, es convertir la estética en una herramienta de lucha. Con todas sus comillas. Qué bien. Pues claro, supongo yo que muchos de aquí también estarán también en esta cuestión del cuestionamiento de las categorías. Iván Periáñez, junto con Miñolo y otros muchos más, han recuperado la idea de la aiestesis, ¿no? Como lo que no es la estética, lo que ocurre antes de la propia idea del arte, que tiene toda la conexión con las estructuras públicas, con el Estado-Nación y con el marco en el que normalmente nos movemos. Y esto me lleva a la segunda pregunta, que la he cambiado porque ya la que tenía prevista la hemos respondido, y es, claro, en vuestra relación con las instituciones públicas, para mí es donde está realmente el arte casi como oficio. Por eso antes te preguntaba, Teresa, si lo que veíamos en el vídeo es realmente, bueno, pues es como el Festival Internacional de Artes Vivas, pero realmente detrás, como tú bien dijiste, hay mucho más de lo que parece, pero que, claro, la gente como que necesita ver o tener como el momento especial donde todos vuestros esfuerzos se reúnen y a partir del cual es como la posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es vuestra relación con las instituciones públicas? Es decir, los proyectos que habéis presentado son iniciativas personales, privadas, institucionales, privadas, pero tenéis interlocución con lo público. Denuncias. Si quiero, empiezo yo. Me Adelante. parece un poco chistosa la pregunta porque voy a regresar vamos a hablar un momento de Centroamérica y la situación democrática de la región, pero creo que justo la forma en la que entendemos la institución, porque sí trabajamos con la institución, porque sí la visitamos, pero la institución no visita y no trabaja y no se vincula con los otros espacios, ¿no? Ajá. Estamos hablando de espacios alternativos, de los otros no espacios, y entonces justo te das cuenta que de la misma manera en que las categorías se nos quedan pequeñas, la institución se nos queda pequeña. Y entonces, cuando hablamos de, digamos, los derechos culturales y hablamos de las políticas culturales, para nosotras no es una realidad y es algo muy fuerte, y entonces es entender que
y lo hablábamos con Maya, somos nietas y nietos de un genocidio y que la memoria está vinculada a nuestra existencia. Entonces, no es que trabajemos con comunidades, ni con memoria, ni con lo comunitario, sino que esta es nuestra realidad. Somos eso. Entonces, es bien complejo porque la institución al final no está respondiendo a las necesidades, no está respondiendo a una realidad. En Guatemala las necesidades básicas no están cubiertas y probablemente la cultura no va a ser un tema prioritario cuando la gente se está muriendo. Y entonces creo que justo es como esta llamada de atención de siendo trabajadores culturales, teniendo 2 o 3 trabajos para poder dedicarte a ser un trabajador cultural y decir, pues yo no sé dónde me voy a morir, pero voy a seguir trabajando, y eso no quiere decir que estoy dando la vida por el arte, porque eso es muy importante. No queremos y trabajamos desde el cuidado porque no más mártires, y también es decir, estas no son las condiciones, esta no es una vida digna, e igual lo vamos a mencionar y vamos a ser incómodos para la institución. Y es muy importante mencionarlo. Sí. Gracias, Jimena. Sí, creo que eso tenía mis apuntes, sí, eso tenía mis apuntes. Le salió del alma. Muy bien. Fernando. Muy difícil añadir nada después de este baño de realidad que nos has dado. Evidentemente aquí tenemos otro contexto. Nosotros empezamos relacionándonos mucho con el ámbito político, ¿no? Cuando hicimos el No Callarem de la Modelo, le hicimos un atraco a mano armada a todos los sindicatos y partidos que apoyaban a la lucha. Entonces les cobramos el impuesto revolucionario, cada uno aportó, desde la CUP, los comunes, Esquerra Republicana, la Asamblea Nacional de Cataluña, Unión Cultural, la CGT, la CNT, Comisiones Obreras, todos pagaron peaje pensando que iban a poder hablar y hacer discursos en el festival, cosa que no hicimos porque solo hablaron personas represaliadas. Y bueno, nos generó algún conflicto de protocolo, digamos, con esas otras instituciones que son las instituciones políticas. Luego tuvimos un primer acercamiento al Ayuntamiento de Barcelona y hubo en la legislatura anterior sí que hubo una sensibilidad y un intento de construir algo público comunitario, ¿no? Pensar que todo esto se ha sostenido durante muchos años con una media jornada y un grupo de 8 o 10 personas voluntarias. Sergio, que está por aquí, ahora es la persona que trabaja, y el Xavi, que está por allá, en el puesto, es una de las personas que participa. Curiosamente, en el proceso se nos fue vaciando un poco de artistas la cosa y nos quedamos más gente que nos movemos en el ámbito cultural, pero más de la cultura comunitaria, en la gestión, en la creación, pero se nos vació un poco de artistas, lo cual es curioso. Quizás los artistas están tan preocupados de la autosubsistencia que no consiguen poder dedicar tiempo extra a estas cosas que son de compromiso. Pero bueno, siempre hacemos gracias y nos reímos, ¿no? Porque Xavi es cartero, su hermano, que también está por aquí, era profe. Bueno, somos un poquito una cosa así, pero le dedicamos tiempo a esto. Y luego, sorprendentemente, hace un par de años abrió una vía con el Ministerio de Cultura y nos concedió una subvención nominativa directa por nuestra actividad, que es la que ha permitido hacer este crecimiento, acoger a 3 personas al año y sostenernos, aparte también de una financiación muy importante del Departamento primero de Feminismos e Igualdad de la Generalitat, y que ahora en esta legislatura la misma línea de subvención nos la han pasado a derechos sociales. Ya no es feminismos, ahora es derechos sociales. No me digáis por qué, yo no lo entiendo, pero bueno, nosotros al final aplicamos a la línea. Y sí, evidentemente hemos pasado de una autogestión pura y dura, de una autogestión alcohólica, que digo yo, que es que vendiendo cervezas llenamos la caja de Resistencia, que es el modelo más común en el mundo cultural. Quien más gana es la cervecera, pero bueno, desgraciadamente no hemos encontrado cómo hacerlo de otra forma. Ahora ya empieza a haber cervezas comprometidas, solidarias, cooperativas, que permiten hacer eso sin engordar las arcas de Estrella Damm. Pero de esa autogestión alcohólica pura llevamos ya 5 años y nos hemos consolidado en una relación con el Estado que nos ha obligado también a consolidar una estructura laboral que soporte eso y que soporte la carga burocrática que implica relacionarte con el Estado y que soporte sobre todo el músculo económico que tienes que tener para relacionarte con los tiempos del Estado y de la institución. Cuando el dinero llega siempre tarde, tienes que ejecutar y no te han pagado.
Y por suerte trabajamos con una entidad que es maravillosa, que es la COP57, una cooperativa de crédito, que sin ellos sería imposible hacer lo que hacemos, porque están actuando como institución, sustituyendo el rol del Estado, avanzándonos el dinero que el Estado no nos da para que podamos hacerlo. Entonces, sí, seguimos con una relación, un vínculo muy fuerte con la institución, no habría que decirlo. Tenemos nuestras pulsiones autogestionarias y queremos volver a hacer cosas que nos financien, pero claro, montar festivalones de estos de 15.000 personas, con 100 y pico personas trabajando, requieren de una coyuntura muy particular y, por desgracia, en este momento no se da. O sea que... Teresa, ¿quieres añadir algo? ¿Estás...? Sí, nosotros como entidad que comentaba, que nacimos como ONG de cooperación al desarrollo, pues todo el tema de la financiación lo hemos ido vehiculando pues, por la Agencia Española de Cooperación, por el Ayuntamiento de Barcelona, por todas las líneas de educación por la justicia global, también con la Diputación de Barcelona. Es cierto que es complejo, ¿no?, porque no hay una línea específica dentro de educación para la justicia global que sea específicamente cultura en este sentido. Son proyectos, digamos, de otro sentir y poco a poco hemos ido colocando todo el espectro más cultural y de aquí han ido saliendo pues, los diferentes proyectos que tenemos, ¿no? También ahora es como uno de los ejes principales, también con todas las entidades que trabajamos, ¿no?, pues hacer el salto también a la cooperación cultural. Muy interesante también la charla de ayer desde la ECIT, esta propuesta del nuevo marco de cooperación cultural, pero estamos ahí también pues haciendo nuestra incidencia pues, para la Agencia Catalana de Cooperación, el Ayuntamiento de Barcelona y también para la Diputación de Barcelona, viendo que la cooperación cultural tenga que estar dentro de los planes de cooperación. Pues es una de las mancanzas, de las faltas también que visibilizamos y que estamos ahí haciendo toda la incidencia para que pueda estar, ¿no? Que se pueda visibilizar dentro de la cooperación al desarrollo como una de las líneas estratégicas también la cooperación cultural en este sentido y proyectos como el que tenemos del INSER, que vienen de todos estos procesos, estén ahí y también puedan respaldarlos. Entonces, es también otra lucha en ese sentido con las instituciones que cada vez más se van acercando a estos marcos. Esto sí es cierto. Yo soy muy de los 80 y aquí en este país estaba este lema que yo suelo plantearlo como que me parece que sigue teniendo validez y más en estos momentos de tambores de guerra, gastos militares para escuelas y hospitales. Habría quizá que meterle gastos militares para escuelas, creación, comunidades y hospitales, pero por ahí creo que sigue yendo la cosa. Es como... sigue siendo una oportunidad de buscar cualquier estrategia para obligar a las instituciones a hacer su trabajo. ¿Alguna pregunta del público? ¿Estáis dormido todavía? Venga, espérate, ¿hay algún micrófono? Sí, gracias, compañera. Yo, Teresa, no te quería forzar porque sé lo que se siente cuando te entra un ataque de tos arriba, ¿no?, en la mesa. Pero ha quedado un poquito a medias la pregunta que te ha hecho Miguel Ángel, que era como muy pertinente, ¿no? Que decir, se concreta INSER en un festival, en todas esas creaciones, pero conociendo un poquito más desde dentro del proyecto, es verdad que es muy interesante cómo creáis esos tándems, ¿no?, con el tejido cultural de Cataluña, todos esos procesos que hay entre medio y luego todos los artistas y las artistas que proceden pues, en estas primeras ediciones pues, de Kurdistán, Palestina y Colombia. Y por si querías desarrollar un poco más, porque realmente es una metodología de trabajo muy bonita. Sí, como decía, ¿no?, trabajamos con el entramado cultural catalán, ¿no?, y a partir de ahí, pues con todas las entidades culturales, pues ponemos el ejemplo del de Freedom Theater. Su directora artístico viene cada 2 años más o menos y realiza diferentes masterclass sobre teatro político. Y entonces ofrecemos estas masterclass pues, a diferentes escuelas de teatro, en Granollers, en el Timbal, aquí en Barcelona y demás. A partir de aquí, ¿no?, todas las personas los estudiantes que han hecho parte de estos talleres, los proponemos para continuar con el proyecto de Somos Constructoras, ¿no?
Y aquí es cuando se unen los estudiantes de teatro, por ejemplo, en Palestina, conjuntamente con los estudiantes que han salido de esta convocatoria. Antes del 7 de octubre pues, viajaban a una selección de convocatoria de estudiantes de teatro, viajaban para Palestina y estaban una semana ahí aprendiendo, creando conjuntamente, conociendo el país, siempre entendiendo con una formación previa, porque viajamos a un país en conflicto, no nos vamos sin saber nada, ¿no? Pues tenemos ahí un pedazo de formación online, después un fin de semana ahí, dándole a todo lo que es la situación en cada uno de los países que estamos, ¿no? Y a partir de esta semana de creación, ahí se empieza pues, a trabajar todas estas piezas que después se muestran en el festival. Entonces, es todo un año de propuesta de creación, de conocimiento conjunto, de encuentros, de masterclass, de formación sobre todo esto, ¿no? Que las personas que forman parte de todo este entramado, todos los artistas, después puedan decir qué está pasando en Palestina, qué es la identidad kurda, cuál es el ataque que hay en cada uno de estos países, ¿no? Entonces, todo este proceso que acaba pues, en el espectáculo de teatro, de danza o demás, ¿no? Gracias por la pregunta, sí. Aquí hay una compañera. Hola, buenos días. Soy Loreto Bravo de Chile. Yo estoy muy contenta de escuchar a Jimena Maya. Nosotros fuimos invitados por el Ministerio de la Cultura. Justamente venimos del sur. Creo que fuimos los dos proyectos que fuimos invitadas acá. Quiero decir una afirmación que sé que es para mucho debate, pero quiero ponerlo ahí, que tiene que ver con aistesis, con estética, porque yo creo que también tenemos que recuperar la noción de estética, una estética crítica que tiene que ver con un otro modo de conocer, un otro modo de hacer, un otro modo de manifestarse que sale de la lógica aristotélica o los discursos sociológicos. Hay otros modos de manifestación que son además espontáneos. En el estallido social en Chile todo fue en claves sensibles, por decir, para no usar la palabra arte, que también puede ser muy cuestionada, ¿no? Hay una dimensión ahí por investigar. Y la pregunta que es para Maya y Jimena es ¿qué viene en esta noción de futuro, corto, mediano plazo? ¿Qué viene con la Bienal de Resistencia? Sobre todo porque quiero seguirle los pasos, el curso y conocer más. Sí, yo creo que acabas de aportar algo clave, solo quería reconocer eso, como que estamos cansados que siempre digan que los filósofos, los pensadores, los teóricos son otros, o solo existen en nuestra institución. Nosotras también somos pensadoras. La filosofía pasa en las calles, pasa de nuestras abuelas, pasa en nuestras casas, pasa con nuestras amigas, y ahí es donde escribimos y la citamos como sistema. Entonces creo que también este otro tipo de, no sé, todos hablan de la inteligencia artificial, y Lucía Shu decía, la única inteligencia que necesitamos es la inteligencia ancestral. Entonces creo que eso también es otra forma de entender y pensar. Pero lo que viene es, nos tomamos un año para recaudar fondos, entonces tenemos convocatorias abiertas, no sabemos si nos las van a dar, pero también si no nos la dan, confiamos que la energía vital nos lleva a donde tenemos que estar. Si no hay una bienal, no pasa nada. Vamos a seguir el otro año para intentar, y el que tenga mucho, que dé mucho, el que tenga poco, que dé poco, y el que no tenga, que ayude. Y entonces así es como nos gestionamos siempre. La Bienal estamos buscando que sea el siguiente año, una convocatoria abierta a toda Latinoamérica, ningún artista es invitado, todos tienen que aplicar, no nos interesa un perfil artístico grande, pero que tu historia tenga coherencia con acompañar las resistencias sociales. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos, solo para terminar, traemos por primera vez el catálogo finalizado de lo que sucedió en la 3.5, le llamamos, que no pudimos terminarla, la Bienal del 2023, y es primera vez que la tenemos publicado aquí. En Guatemala lo expusimos.
en mi casa y en un espacio cerrado donde no podíamos hablar, pero entonces pasen a verlo. Si quieren apoyar, tenemos a la venta 15 euros, pero también hemos regalado bastantes. Pero creo que es muy importante reconocer que la Bienal no se acaba porque no es de nosotras. Hay muchísima gente atrás, porque no se acaba principalmente porque la resistencia no se acaba. Creo que como que platicando un poquito y acompañando lo que decía Maya, la reunión 3.5 frente a una urgencia que es como el arte contemporáneo fue parar y decir qué es lo importante. Y pensamos en cómo sostenemos las luchas, porque también estas nuevas de qué va a pasar también tiene que ser sostenible y también tienen que procurar el bienestar de los artistas y los activistas. Entonces, quizás estas nuevas formas no van a responder únicamente, digamos, a un imaginario del arte, de la estética, de la imagen, sino también es repensarse todo. Y cuando decimos todo es, digamos, y lo mencionábamos mucho y lo platicábamos, de qué pasa en un performance. Se tocan temas bien puntuales y luego la artista se va y la gente que está en el espacio público queda con todos los traumas a flor de piel y nadie nunca habla de eso. O nunca hablamos de qué sucede previo y posterior a estar en el espacio público. Nosotras que somos parte de una colectiva feminista decíamos siempre, salimos 6, entramos 6. Y creo que eso también es contemplarse y tiene que llevarse a cabo. Entonces, estas nuevas formas de narrarse, nuevas formas de pensarse, nuevas formas de cuidarse, que piensa más allá de este imaginario de lo que una imagen puede representar o lo que una imagen debe de decir. O una palabra. O una palabra, creo que al final es como ir construyendo eso y también pensar en que estos procesos son importantes. Es importante que haya una pausa para pensar, sentarse y decir… Bueno, nosotros hablamos mucho de sentarnos a comer, aquí no se sientan mucho a comer, pero sentarse a comer y poder platicar de eso, decir qué te preocupó, qué salió bien, qué salió mal, porque también hubo estas conversaciones que los artistas que participaron estaban así de, me movieron la obra, pero al final… Y obviamente iba a haber un descontento, pero justo es poner en mesa qué es lo importante y que al final no podemos hablar de comunidades, no podemos hablar de territorios si somos ajenos a lo que pasa cuando salimos a la calle y con lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces creo que la Bienal en Resistencia en 3.5 tomó sentido. Y para mí es muy importante porque no necesito explicar por qué la Bienal era naturalmente que tenía que tomarse ese descanso y tenía que unirse a los paros, pero creo que estos momentos son importantes para repensarse en el futuro y para saber qué es lo prioritario. Y ahorita lo prioritario, yo creo que estamos de acuerdo, es que ante todo vamos a buscar el bienestar de todas las personas que participan. Vale. Pues muchas gracias. Una última pregunta allí, ¿da tiempo, Javi? Muy breve, compañera, ¿puede ser o no? Pues me están presionando aquí para terminar, pero… ¿Pero te quedas? Bueno, es importante también que escuchen las resistencias que estamos haciendo las migrantes en estos territorios, que falta que se comente mucho más y se profundice, porque vengo de una charla y de un montón de charlas, más de 20 años en España, que hablan de la cultura que se abre a otras culturas, ¿no? Y entonces yo creo que hay que repensar cómo se está abriendo, ¿no? Y nosotras cuestionamos y apelamos a la colonización, que todavía continúa a través de la cultura, a través de esa escritura, de esa conceptualización de que también llega a nuestros territorios para entender qué es estética, qué es etcétera, etcétera. ¿Por qué lo decimos? Porque llevamos un montón de artistas, organizaciones culturales, gestores culturales en estos territorios para interpelar y parece que todavía no se ha escuchado, ¿no? A este evento nos dijeron que nos iban a invitar a un tejido de cultura viva comunitaria, las que son de Latinoamérica saben de eso, ¿no? Tejido de cultura viva comunitaria que ya existe desde el 2003, que se creó en Bolivia y cada 2 años se va moviendo el territorio. El último ha sido en México, donde desde Barcelona se fue a dar una charla muy interesante, donde decía que Barcelona es un territorio donde se acoge a la cultura,
diversa a los migrantes. Pero lamentablemente nosotras sí que también hacemos resistencia con nuestros cuerpos, con nuestra lucha, con nuestro arte, estando en nuestros territorios, interpelando esos territorios, porque no es hace 500 años que dicen que nosotras hacemos artesanía, ¿no? Nuestros pueblos indígenas, yo como aymara, nos siguen diciendo, ustedes hacen artesanía, nosotros hacemos artes, nosotros teorizamos, ustedes van aceptando y haciendo lo que nosotros decimos en nuestras universidades. Entonces, y eso se muestra porque acá esas voces tendrían que estar, esos tejidos que más de 30 años, 20 años, aquí estamos haciendo cultura y arte en las calles sin pedir permiso, llevando proyectos de 13 años, de 14 años, donde movemos 200 personas. Y eso dice, pero eso lo hacemos cada uno. No, lo hacemos desde un discurso político, porque aunque dicen que las cosas están mejor de allá, las que han venido recién, no, aquí las cosas no están bien. Aquí hay gente que está durmiendo en las calles. Aquí hay gente que está quedándose sin casas. Y dice, pero ¿eso qué tiene que ver con la cultura? Mucho. Y también con la educación. Porque si no hay una cultura comprometida para la transformación, para la resistencia, para la cultura de paz, también es nuestra responsabilidad. Como gestores, como artistas, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo con nuestros performances, con nuestros hermosos libros, con nuestras hermosas ponencias, discursos aplaudibles, o estamos no solamente generando conciencia, sino somos actores para transformar la realidad en donde vivimos, o seguimos pensando que lo que vamos a hacer es simplemente llenarnos de aplausos y reconocimientos. Yo siento que los que estamos aquí de África, Asia y Latinoamérica hemos interpelado eso. No podemos hablar conscientemente de cultura cuando se sigue colonizando en esos territorios a los cuerpos migras que estamos llegando, y no estamos diciendo solamente que aquí se está matando por ser de otros territorios, y hablo en sentido general, ¿no? Porque sabemos que hay muchas, hablan de invasiones de migrantes, pero no hablan de los que se matan en los mares, los que se matan en vida en estos territorios por no tener papeles. Y eso hay que decirlo, aunque alguien me dice, ha venido ese proselitismo, no. Los que hacemos cultura, nosotras como indígenas decimos, la cultura es viva. Y entonces, ¿por qué desde aquí se hace cultura para la muerte, para el despojo, para la colonización, para la hegemonía, desde las universidades, desde palabras técnicas que no llega al pueblo? Y el pueblo, aunque aquí también hay pueblos que le está costando vivir, que sepan que desde esos orígenes, desde esos márgenes que piensan que ya ha acabado, estamos haciendo cultura. Y vamos a venir a estos espacios a interpelar. ¿Por qué? Porque aquí también se está creando unas jerarquías y unos ojos que no quieren ver. Y aquí están nuestros cuerpos para decirles, estamos y hacemos cultura viva. Gracias, compañera. Muchas gracias. Pues cerramos esta interesante mesa sobre estéticas de la resistencia. Cumbillemos el sistema y recordemos que nunca habrá estética sin ética y sin hablar de las condiciones de vida de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias.